porque el tema precisamente de alimentación siempre genera polémica. Es un tema que tanto el precio como la producción, como la calidad de los alimentos preocupa a todos los panameños. Vamos a hablar con una persona que conoce el tema a la perfección. Fuerte el aplauso para recibir a Óscar García, administrador de Acodeco. Administrador y director. Y director. Y gerente, bueno. Sí. Y el que abre la oficina también temprano en la mañana. Exactamente. Bienvenido. Y vamos a arrancar un poquito con el tema de la polémica que generó lo que cuesta los 2 huevos que puede desayunar el presidente a diario, según lo que manifiesta él. En realidad se adquieren a ese precio, ¿verdad? Hay regulados que están a menos de, ¿qué? ¿25 centavos? Sí, hay, bueno, primero que todo, buenas noches, Pati y Ricardo, Paparazzi, Saludos. DJ Cash. Hay 22 productos de la canasta básica que están regulados. Dentro de esos están los huevos medianos. Hay que tomar en cuenta que cada producto regulado tiene una especificación. No son todos los huevos, son los huevos medianos. Los huevos medianos están regulados en 1.87 cuando se compra la docena completa y 16 centavos la unidad. Esos son precios tope, precios máximos de venta al público. Evidentemente puede haber, y de hecho hay precios por debajo de ese tope en diferentes productos. Por ejemplo, el pollo entero, la libra de pollo Panamá, tiene un precio tope de 1.18, pero en los últimos 3 meses se ha estado vendiendo en promedio a 1.16 en supermercados o mini super, ¿no? Entonces, 1.18 es el precio tope. En el caso de los huevos, 16 centavos la unidad es el precio tope. Ok, entonces sí, es una realidad. Pero los huevos están en control de precio, señor director. Los huevos medianos. Los huevos medianos. O sea que el presidente tenía que definir si eran huevos grandes. El presidente, porque ahí sí da. La gente quería los jumbo. No los medianos. El caso de los huevos es interesante porque hay un efecto positivo sobre los productos, sobre los precios de los otros huevos que no están regulados. Y me explico. Los huevos medianos, que están ahora a 16 centavos máximo el precio por unidad, en los mini super, por ejemplo, se vendían antes en 20 centavos cada unidad. Y el huevo grande o el huevo jumbo, porque son 2 categorías diferentes, se vendía en 30 centavos. A raíz de la regulación de precios que llevó a 16 centavos la unidad, el huevo mediano, eso obligó, entre comillas, a los minoristas, sobre todo de los pequeños formatos, a reducir el precio del huevo grande porque se les empezó a quedar, ¿no? Porque la diferencia ya era muy grande con relación al huevo mediano. Entonces, a pesar de que nunca se reguló el precio de los otros tamaños de huevos, esos precios también han venido reduciéndose al público. Ahora, yo le consultaba hace un momento el tema del papel que juega Acodeco en cuanto a los precios. Hay 22 productos regulados, los cuales son fiscalizados, me imagino yo, con cierta frecuencia. Diariamente. Cumpliendo, exactamente, bueno, diariamente, que se esté cumpliendo con que ese es el precio. Pero ¿qué pasa cuando uno va a un supermercado y ve una carne de cualquier carne que no esté regulada un precio y ve en el otro un precio más alto o más barato? O sea, no hay un tipo de sanción para esto. Solamente nosotros podemos fiscalizar que se cumpla con los precios tope en el caso de los productos regulados. Por ejemplo, en cortes de carne de res, hay 5 cortes de carne de res regulados. Está la babilla, está el bistec de cinta con hueso, el jarrete, la carne molida de primera y la costilla con pecho. Por ejemplo, en el caso de carnes de cortes de primera, está el rincón, está la pulpa negra, que son carnes, digamos, de igual calidad que la babilla, pero esos no están regulados. Por ejemplo, entonces tú te vas a encontrar un precio regulado de la babilla y un precio probablemente de 20 o 30% más en los otros cortes de carne. Al no estar regulados, no hay un mecanismo para que se pueda sancionar al establecimiento que esté a juicio de los consumidores abusando de los precios, porque no hay tal abuso legalmente porque no hay un precio tope en esos otros productos. Pero sí se hace la publicación todavía de sugerir dónde puedes encontrar. Nosotros siempre estamos haciendo encuestas sobre todo de grupos de productos, por ejemplo, los productos de la canasta básica. Y cuando hablamos de canasta básica son 50 productos, pero nosotros hacemos también encuestas de cortes de carne. Ahí metemos todos los cortes de carne de res, de pollo, de cerdo que hay. Hacemos encuestas de legumbres, etcétera. Y por supuesto hacemos comparaciones. Hacemos un tema visual, por ejemplo, resaltamos en verde el establecimiento, el supermercado, el mini super que tenga el precio más barato por corregimiento. Resaltamos en rojo el local que tiene los precios más altos, ¿no? De manera tal que de servir como orientación al consumidor. Pero es una decisión del consumidor luego, pues, dónde decide hacer su compra. Y nosotros siempre decimos que tiene que funcionar un poco el tema de los premios y castigos. Las recompensas al establecimiento, que no solamente en precio, en términos de servicio, en términos de higiene. A nosotros, por ejemplo, nos han
cuestionar algunas veces que por qué no cerramos un local que tiene muchos productos vencidos o porque tiene condiciones insalubres. Eso no es un tema de competencia de ACODECO. Nosotros no tenemos facultad legal para cerrar ningún establecimiento. Eso sería el Ministerio de Salud a través de las direcciones regionales respectivas de salud. Pero a lo que voy es que el público tiene que empezar a tomar un rol mucho más activo, no empezar a premiar o sancionar los locales en función de... Claro, hay un tema de costumbre, hay un tema de que, bueno, probablemente en el caso de los mini super o abarroterías, que son como una especie de vecino más de muchos barrios, pues hay una comodidad evidente en ir a comprarle al lado, sí, si no de que te fían, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le pregunto a la gente, bueno, pero es que usted trabaja en su casa, o sea, usted no sale de su casa, ¿no? Porque yo puedo entender que si tú no sales de tu casa, tú trabajas ahí y haces temas por internet, bueno, tú vayas al mini super a comprar porque te queda cómodo. Pero si tú te desplazas por la ciudad, ahora, yo entiendo que el tema, pues tú no vas a ir cargando paquetes en un metrobús, digamos, si trabajas en la avenida central y vives luego en las Acacias. Me explico, pero seguramente hay opciones. Es que además no hay de otra. O sea, el público, por ejemplo, con el tema de las críticas que se hacen al programa de control de precios, yo creo que nos estamos quedando un poco en la superficie, porque ¿qué es lo que el público pareciera sugerir? Si uno se queda solamente con la crítica, pareciera que el programa hay que eliminarlo. Y yo estoy convencido que las críticas que se están haciendo es porque la gente quiere que haya más productos regulados. Porque nosotros a través del Twitter, por ejemplo, siempre andamos recibiendo denuncias de que, mira, por ejemplo, tienen la leche evaporada en los chinitos a un precio exagerado, o que me han subido el litro de leche pasteurizada. Pero esos, al no ser productos regulados, nosotros no podemos evitar, digamos, que suban de precio, no podemos sancionar a esos locales. Pero un poco esa es como la sensación que a nosotros nos queda, que el público lo que quisiera es que hubiera más productos regulados que menos. Ahora, nosotros no estamos en este momento, por ejemplo, planteando que eso sea lo que hay que hacer, sino es un poco la lectura que nosotros hacemos a veces de algunas encuestas de percepción ciudadana. A ver, muchachos. Oye, yo tengo una pregunta, algo que a mí me está pasando y creo que a muchos padres de familia. Hablo yo en el caso de Arreján, como no se ha creado escuelas públicas, cada vez están saliendo más escuelas privadas. ¿Qué pasa? Estos señores, señor director, simplemente aumentan la matrícula y la mensualidad cada año y como decía Cantinflas, por mi pistola y cuádrense y el que no le gusta se va. ¿Hay algún plan que tenga la Codeco para tratar de orientar al padre de familia que de repente dice, hey, esta gente nos están aumentando y aquí no hay manera de cómo denunciar esto porque nos aumenta y que no? Pero es porque está mejorando la escuela, le hemos puesto y adicional que la escuela es igualita de hace muchos años. ¿Hay algo donde nosotros nos puedan orientar al respecto en eso, ante estos abusos? Sí, mira, de hecho ese es uno de los temas polémicos que manejamos en la entidad. La entidad es una entidad que maneja muchos temas polémicos y sensitivos, el tema de canasta básica, el tema de los colegios particulares, el tema de las inmobiliarias y el tema de las ventas de autos, para hablar como del top 4 de nosotros. De las denuncias que más se reciben. Sí, en el caso de los colegios hay una situación y tengo que explicar un poquito lo que ocurría hasta el año pasado y lo que está ocurriendo a partir de ahora. Hasta el año pasado, cuando un colegio hacía un incremento en el costo de la colegiatura, costo de la matrícula, costo de las mensualidades, y esa comunicación no había sido oportuna al padre de familia, entendiendo que oportuna es 6 meses antes de que iniciara el año escolar, para que el padre de familia tuviera alguna oportunidad de valorar si cambiaba al estudiante a su acudido de colegio. Entonces nosotros suspendíamos el aumento y demandábamos ante los tribunales ese incremento diciendo que no estaba justificado porque no había la oportunidad de la información. El año pasado, hace casi un año, en julio del 2015, el Ministerio de Educación sacó un decreto ejecutivo, el 601, que básicamente reglamenta este tema y lo que establece es que hay un procedimiento donde los colegios tienen que hacer una convocatoria a los padres de familia con una presencia del Ministerio de Educación, de un directivo del Meduca, explicar la razón de los aumentos, dar oportunidad que los padres de familia reaccionen y luego el colegio tiene hasta 10 días hábiles para tomar una decisión final. Nosotros estamos convencidos de que la decisión final siempre va a ser que el aumento va de todas maneras, porque los padres de familia no tienen un poder de veto. En todo caso, dado que ahora está ese decreto ejecutivo, si nosotros recibimos una queja de un padre de familia de que un colegio ha aumentado, nosotros tendríamos que preguntarle al Meduca si ese colegio ha cumplido con el reglamento. Porque el reglamento es de Meduca. Antes no existía el reglamento y nosotros directamente accionábamos ante los tribunales. Pero al haber ahora un reglamento que está pues normando la conducta de los colegios, tenemos que preguntarle al regulador
Si el Meduca nos dijera que ese colegio, ellos no tienen constancia porque no recibieron ninguna invitación, etcétera, entonces nosotros volveríamos a accionar ante los tribunales. Nosotros nos hemos estado reuniendo con las diferentes directivas de colegios particulares, le hemos estado advirtiendo el tema, porque en particular el decreto tiene una redacción un poco distinta a lo que era el criterio previo de ACODECO. Y el decreto lo que dice es que esa convocatoria de reunión se tiene que hacer 6 meses antes, no del inicio del año escolar, sino del proceso de matrícula. Como el proceso de matrícula normalmente se da en los meses de septiembre, octubre, entonces estamos hablando de que esas reuniones ya se tuvieron que haber dado. Previa a esa fecha. Y le estamos advirtiendo a los colegios que colegio que no haya hecho esas reuniones y recibamos nosotros una queja, nosotros vamos a proceder a hacer las consultas respectivas al Meduca y eventualmente demandar ante los tribunales. Entonces esa sería un poco la situación, Paparazzi. Por otro lado, porque estamos hablando del tema pues, de los colegios, muchas veces para recibir un cupo en una escuela o para seguir esto en el mismo colegio se piden lo que llaman ahora donaciones. ¿Esas donaciones son legales? En este momento no hay nada que las haga ilegales. A nuestro juicio, eso es un tema que es discriminatorio, es un tema que restringe el acceso de estudiantes, digamos, al sistema educativo particular y hemos planteado unas reformas que en este momento están siendo objeto de evaluación por parte del Ministerio de Comercio e Industria, porque ACODECO como tal no tiene iniciativa legislativa. Nosotros no podemos presentar un proyecto nosotros, tenemos que ir a través del Consejo de Gabinete y el Ministerio, que de alguna manera es el conducto con el gabinete nuestro, es el MISI. Ese proyecto que hemos puesto en consideración del MISI plantea que se prohibirían las donaciones por un tema de discriminación, ¿no? Porque la donación además es una donación sin ninguna contraprestación. Si, por ejemplo, tú pagas, y hay colegios donde tienes que pagar $5,000 de donación, y por alguna razón tú decides cambiar a tu hijo al año siguiente o te lo expulsan por un mal comportamiento, no te van a devolver ni un real. Nada. Entonces, una cosa es que tú hagas una especie de aporte por la duración del ciclo lectivo en el colegio, pero al ser sin contraprestación, puede ser que el padre de familia se encuentre que aportó una cantidad importante de dinero y luego su hijo no sigue. Al final uno como padre tiene que tomar la decisión de qué es lo que le conviene, no solamente en la educación de su hijo, sino el bolsillo de uno. Claro, lo que pasa, y yo entiendo un poco la situación, porque es que los padres de familia no tienen demasiadas opciones. Hay un exceso de demanda en el mercado educativo particular. Hay muchos más estudiantes que aspiran a ingresar a los colegios privados que antes, y la cantidad de nuevos colegios privados que se han construido evidentemente todavía no da abasto. Entonces eso es lo que permite, entre otras cosas, los altos costos, estas situaciones que a juicio nuestro son discriminatorias y que lesionan los derechos de los consumidores, ¿no? En un mercado de exceso de oferta, esto no ocurriría, pero aquí lo que hay es exceso de demanda en este momento. A mí me gustaría hacer una pregunta. Hágala. Que si ACODECO tiene un listado donde cuando viene el Black Friday hay almacenes que cometen errores, que una semana antes te dieran un plasma que cuesta 200 y cuando viene el Black Friday lo ponen en 240. Si hay un listado que usted le manda a la población, a los consumidores para decirles, ¿sabe qué? Estos son los almacenes que desde el año pasado o antepasado están cometiendo falta. ¿Existe esa página? Bueno, nosotros tenemos un tablero de quejas que se llama, que está en la página web y cualquiera puede ver, por ejemplo, qué empresas por sector, digamos, por venta de productos electrónicos, electrodomésticos, venta de celulares, por ejemplo, que es uno de los renglones también importantes de nosotros en materia de quejas. Ahí se puede ver cuántas quejas tiene un comercio, se puede ver cuál es el motivo de la queja. Por ejemplo, en el tema inmobiliario hay reclamos porque hay incumplimientos de contrato. Sí, o sea, eso es lo que quería preguntarle, señor director. Hay vicios ocultos. Sí. No, porque digamos, no hay devolución de abonos, o se han quedado con parte de los abonos, hay problemas de veracidad en la publicidad. En el caso, por ejemplo, de lo del Black Friday, y nosotros estamos iniciando a partir de este viernes un operativo por el Día del Padre, que es el domingo 19 de junio, pero lo vamos a comenzar desde ahora y toda la próxima semana. Evidentemente, las principales faltas que se van a encontrar son faltas de veracidad en la publicidad. El año pasado, durante el operativo de Black Friday, encontramos esa situación de que, por ejemplo, había un local que tenía un precio especial en un televisor LED y decía que era solamente las primeras 100 unidades. Y resulta ser que un consumidor que prácticamente amaneció
para hacer el primero. Entonces le dijeron que ya se había acabado. Exacto. El consumidor nos buscó porque estábamos posicionados en varios centros comerciales aquí en la ciudad de Panamá. Bueno, que también tiene presencia. Y fuimos allá y le decimos, bueno, enséñame la facturación donde estén las 100 unidades que se vendió. No, como no la pudieron mostrar, le tuvieron que vender el televisor al precio que habían anunciado. Entonces, evidentemente siempre hay una especie de oportunidad para que el agente económico trate de jugar vivo. Y lo que nosotros queremos hacer un llamado a la reflexión también al sector empresarial. Los temas de responsabilidad social empresarial no solamente estar sembrando arbolitos para evitar la deforestación, es respetar los derechos de los consumidores. Claro. A nadie se le obliga, ni que para el Día del Padre, ni de la Madre, claro, ni para el 13º mes, ni Black Friday, ni Navidad, ni Año Nuevo, tienen que hacer oferta. El almacén, la tienda decide si hace oferta, que cumpla con lo que anuncia. Exacto. ¿Me explico? Además, son casos reiterativos. Nosotros hemos tenido que tomar la decisión de incrementar los montos de las multas por veracidad en la publicidad. Aumentaban, por ejemplo, de 300 a 600 balboas, porque hay temas de hace muchos años que se siguen incumpliendo. Por ejemplo, las ventas especiales. O sea, por tienen que tener. Claro, porque es que las ventas especiales tienen que tener una duración específica. Tú no puedes decir que tienes baratillo y que no indicas cuándo comienza ni cuándo termina. No, y en ese punto. Oye, como ese lugar que está por ahí detrás, aquí por donde tú. Mira que aquí en el tercer piso tenemos dos preguntas. Baratillos que se van. Ejemplo, pero por lo menos hay otro que. Sí, todo, al 50% de descuento. Venga, entonces cuando tú entras, lo que pasa es que, lo que pasa es que el 50% es lo que está acá. En una mesa nada más. En una mesa. Entonces, eso no se hace. Claro, en esos casos hemos sancionado, pero nosotros ya el tema lo hemos tenido que aumentar las multas porque hemos visto que hay empresas que sencillamente están dispuestas, a pagar la multa. Claro. No, porque puede ser que les sea más rentable engañar al consumidor y pagar la multa que le pone a Codeco. Entonces estamos subiendo la multa. Claro. Algo parecido a lo que ocurre con el uso indebido de tanque de gas. No, las multas empezaron en 500 balboas, ya en este momento van por 1.500 y son locales pequeños. Son algunos restaurantes pequeños, son algunas lavanderías, pero es que sencillamente no es correcto. Exacto. Tienen muchísimos años ese tema y siguen usando el tanque de gas. Una pregunta, señor director, antes de mi compadre Jaramillo. Mire, en el caso en Arreján, ponen las vallas, barriada nueva, que no sé qué, la barriada Marquito. Ay, y la cosa, como compadre, un ejemplo. ¿Qué pasa? Abajo le ponen, no hay agua, le escriben en spray. O sea, le están vendiendo gente de que la barriada viene con seguridad, no tiene ni puerta de hierro, no tiene agua. En mi barriada hace 4 años cuando me mudé decían, no, van a hacer una carretera que va directa al Centenario. Todavía estamos esperando la carretera al Centenario. Este tema inmobiliario se está dando muchas situaciones, muchas barriadas nuevas que están construyendo en Arreján le están diciendo, no, si la calle se va a ampliar, y venden cosas que son mentiras. O sea, ¿Qué tanto? Totalmente, y no es solamente en Arreján. Yo diría que este tema, el del sector inmobiliario, es el más sensitivo de todos los que tenemos, porque evidentemente, digamos, hay empresas que se están metiendo con la aspiración principal de una familia, que es tener su vivienda propia. Exacto. En este caso yo tengo que aclarar un poco cuál es el procedimiento. Acodeco tiene competencia para actuar como una especie de juez administrativo hasta 2.500 balboas. Nosotros resolvemos hasta 2.500 balboas. Por supuesto que cualquier vivienda está por encima de ese monto, por lo tanto nosotros no podemos resolver directamente, tenemos que acudir a los tribunales. Pero para acudir a los tribunales, primero tenemos que hacer una audiencia de conciliación, donde se cita a la empresa y se cita al consumidor para ver si hay, en Acodeco, para ver si se llega a un acuerdo. En las ocasiones en que no se llegan a acuerdo, que son muchas, entonces nosotros asignamos un abogado gratuito de Defensoría de Oficio para que represente al consumidor y presente una demanda en los tribunales. Pero al hablar de esto, estamos hablando ya de dinero y de tiempo. Claro. ¿Por qué? Aquí aplica lo que se llama justicia pericial. El juzgado al final va a determinar si hubo o no una falta de la inmobiliaria, básicamente en función de los peritajes que se hagan. Claro. Y el consumidor tiene que pagar esos peritajes. Los peritajes, dependiendo, pues pueden ser entre 600 balboas, 1.000 balboas. Entonces, hay un pago que él tiene que hacer inicialmente. Si él gana, él puede, evidentemente, recuperar ese dinero. Pero hay un dinero que tiene que invertir inicialmente y tiempo, porque las empresas luego pueden apelar y el tema va al tercer tribunal superior. Entonces, es un asunto que yo me he dado cuenta de que hay promotoras que están jugando sencillamente al desgaste. Claro. Que el consumidor desista y dice, ¿sabes qué? Dame mi plata. Seguramente se la van a querer dar, porque ya he encontrado un comprador que está dispuesto a pagar un precio más elevado que lo que está en el contrato del comprador original. Pero la gente tiene que ser constante y darle seguimiento a sus casos. Me llega una pregunta
Hay una escuela del área donde yo vivo, en Brisa del Golf, y se mandaron una nota de aumento de matrícula y no hubo ningún tipo de reunión para justificar dicho aumento. ¿Cuál es el procedimiento que deben hacer? Que pongan la denuncia en Acodeco. Y aquí yo entiendo que hay un tema de sensibilidad especial para los padres de familia, porque un padre de familia a lo mejor no quiere que se sepa que él es el que se está quedando con el colegio, porque después puede haber represalias contra los padres de familia. Entonces, por ejemplo, lo puede hacer a través de redes sociales o puede hacerlo a través de nuestra línea de atención al consumidor, que es el 130. Nos dice qué colegio es, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer la investigación. Bueno, vamos a enviar un equipo que vaya al colegio a hacer una inspección ocular, a ver si hay, por ejemplo, en un tablero hay alguna circular donde se informaba del tema. Si el colegio tiene página web, revisamos la página web y después haríamos la consulta formal que les comentaba yo al Meduca, ¿no? Eso es importante, porque como dicen ustedes en la Codeco, un consumidor informado tiene poder. Y el señor García dijo hace unos minutitos que en la página web tienen todo lo que estaba diciendo Cash, y la página web es entonces www.acodeco.gov.pa. Hay una pregunta que no comprendo, a ver si ya vamos cerrando un poco la entrevista. Para preguntar, no sé si esto es así, ¿por qué en los buses de La Chorrera no hay el anuncio de descuento a los de la tercera edad? Eso, el transporte también... El transporte interurbano, o sea, por ejemplo, no a lo interno de una ciudad, pero entre ciudades, y en el caso, por ejemplo, de Chorrera a Panamá, evidentemente es interurbano, ahí tienen que aplicar el descuento. Independientemente de que tenga o no el letrero, el descuento se tiene que otorgar. Nos interesaría saber, por ejemplo, si nos puede indicar exactamente si hay un número de bus o algo que nos permita hacer una verificación, ¿no? Okay, la piquera o algo. Evidente, ¿no? Si tiene oportunidad de mandárnosla para darla al señor García, entonces... En general, el tema de los descuentos a la tercera edad, a personas jubiladas, que son jubiladas, pero también personas que puedan tener, digamos, una pensión. O sea, no solamente es por un tema de edad, funciona bastante bien en el transporte del interior, pero digo, tendríamos que examinar el caso ese que se está denunciando. Hay una preguntita más antes de cerrar, dice, en el caso del tema inmobiliario, si a mí me dicen, por ejemplo, que me entregan la casa dentro de 6 meses o en un año y se demoran 2 años, a mí me pasó eso, gracias a Dios no compré ese apartamento, pero me devolvieron mi plata. No hubo ni siquiera que mediar ni nada, me ubicaron, yo ni siquiera le había dado seguimiento al caso, pero si se demoran más de 2 años cuando te dicen que te entregaban antes de esa fecha, ¿eso tiene una sanción también? No, realmente no hay una sanción. Lo que el consumidor tendría el derecho es a rescindir el contrato sin penalización, porque el incumplimiento está del lado de la empresa. Mira, hoy es miércoles y yo he atendido esta semana 3 personas con ese problema, de que se han demorado demasiado y las promotoras están dispuestas a devolver la plata, porque seguramente hay otro cliente que está dispuesto a pagar más. Claro que sí. ¿No? Entonces, el consumidor no quiere un problema, él no quiere verse involucrado en un litigio judicial, es lo que quiere su casa, pero lamentablemente hay situaciones donde al consumidor estamos diciendo, bueno, insisto, usted tiene el derecho, ya el apartamento, el edificio está construido. No, vamos a presentar la demanda para que el juez le ordene a la empresa que le entregue su vivienda. Usted ha cumplido con todo, usted hizo los abonos en los momentos oportunos, usted entregó toda la documentación al banco, el banco le aprobó el préstamo hipotecario, los que están incumpliendo son las empresas, que están incumpliendo los contratos que ellos redactan, que es lo más ilógico aquí. Bueno, esas cosas pasan a veces, gracias a Dios. Acá le voy a pasar toda la noche hablando. Hay de toda clase de temas. En las redes sociales la gente está poniendo denuncias, se las vamos a hacer yo llegar reservé ahorita hasta para las que 12 de puedan la darle noche. seguimiento. Pero hoy el programa es hasta las 11. Sí, entonces, vamos a necesitar sí, podemos hacer eso, podemos hacer... De repente, mira que los domingos hay otra temática en cuanto al contenido del programa, pero sería interesante si el productor de repente poder hacer las denuncias, ya que Nilka también hace denuncias los domingos. La gente puede llamar. Denuncias a Codeco. La gente puede llamar. Exactamente, de consumidores para poder darle respuesta a la que en el tiempo con el mejor se lo preste, porque el programa dura 1 hora y media. Y se trae al compadre Fito Caña por un dato de las carreras del hipódromo y todo eso. No, él me dijo que tú le trajiste suerte la última vez que fueron al hipódromo. Sí, exacto, vamos ahí con todo, mi compadre Fito Caña. Gracias por acompañarnos esta noche. De verdad, yo tengo que agradecerle porque yo al señor Oscar lo conozco hoy personalmente, pero en algún momento que tuve la necesidad
pues alguien de los medios de comunicación me brindó su teléfono y él con el mayor de los gustos en la primera llamada me atendió y me recuerdo que yo estaba aquí en los estacionamientos, hablé con él 15, 20 minutos explicándome cada uno de los pasos que tenía que hacer y la verdad le agradezco que haya sido tan gentil. Y a la vez darle ese, pues iba a decir felicitamiento, ya igual como el reguecero. Esas gracias por habernos dado la oportunidad de hacer esta entrevista, porque también Pedro Meilán, su antecesor, también era una persona muy accesible a los medios y usted está siguiendo eso y es positivo. Es que Hilde los tiene ahí, ¿ves? ¿Quién? Hilde. Ah, ya. Lo llevan el paso. Eso está muy bien. Bien. Gracias, muchas gracias por acompañarnos.